Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Mundo Etérico. Para los que no me conocen, soy David, mucho gusto en conoceros y hoy la verdad es que tengo un orgullo y estoy súper contento porque tengo en el canal, hoy he traído al canal a Chris B. Buenas tardes, Chris, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Saludos a todos, a todas las personas que nos están viendo en Mundo Etérico. Muy bien, muy feliz, muy alegre de estar aquí con todas las ganas de seguir pues compartiendo el mensaje que muchos de ustedes ya conocen y qué mejor con personas como David que están haciendo una labor bastante importante, trayendo personas, entrevistando, expandiendo esta conciencia que es tan necesario en este momento y pues muy, muy feliz de estar aquí contigo, David. Y además que esto se lo he dicho fuera de cámaras, que yo empecé, cuando empecé en todo esto, cuando te empiezan a suceder cosas y empiezas a buscar respuestas, las preguntas son muchas las que te vienen a la cabeza, ¿por qué me están pasando estas cosas, tal? Y yo de los primeros vídeos, de los primeros canales que vi sobre espiritualidad y creo que son los que me ayudaron muchísimo, fue el canal de Chris, que es Dimensión B, que os invito a que visitéis el pedazo de canal que tiene Chris, que os suscribáis y la verdad es que os va a aportar muchísimas cosas porque a mí me las aportó. Gracias. Y un poquito por empezar ya con la entrevista contigo, que no quiero focalizar yo la atención, quiero que hoy seas tú el protagonista. Quiero que para los que no te conocen, para la poca gente que no te conoce, quiero que, Chris, que cuentes un poquito quién eres y cómo te dio por comenzar a hablar de espiritualidad, algo que es un tema súper tabú en muchos lugares. Claro, claro. Bueno, muchos ya me conocen. Mi nombre es Cristian, todo el mundo me dice Chris. Todo empezó pues desde déjame ver, desde el 2012 aproximadamente. Tú sabes, este gran mito, leyenda sobre los mayas, las predicciones, el mundo se va a acabar en el 2012. Hubo muchas personas que empezaron a entrar a este pues rubro, a este campo de la espiritualidad, de la conciencia, pero desde una puerta pues diferente, ¿no? Desde el miedo, desde qué es lo que va a pasar, los mayas lo sabían, las predicciones de Nostradamus, etcétera. Y en ese momento, pues yo era, digamos, siempre había estado acercado a la espiritualidad, pero no tan metido, digamos, en una iglesia, en una doctrina o en una, como le podríamos decir, una religión. Siempre tuve la intuición de que existía algo mayor, que éramos parte de algo más grande, pero nunca, digamos, le había puesto nombre. De niño, pues, de pequeño, claro, fui bautizado, claro, hice mi primera comunión, claro, estuve dentro de esta, digamos, línea del catolicismo. Sin embargo, era algo que, pues, para mí era, bueno, lo haga, digamos, haga mi primera comunión o no, eso no me va a alejar de Dios, ¿no? Y era mi perspectiva. Después, poco a poco fui pues teniendo mi propia independencia. En el año 2012 comienzo mi posgrado, lo que sería una maestría, y tuve que viajar a los Estados Unidos. Entonces, esta desconexión con mi cultura me hizo como también entrar en tanto en algo positivo como en algo negativo, ¿no? Este choque cultural que luego suele suceder. Yo me fui a los Estados Unidos y en este lugar que era la costa este, pues es algo muy, muy diferente, ¿no? A lo que yo estaba acostumbrado en México. Y empecé a entrar pues, en conflicto con quién era yo, ¿no? O por qué estaba ahí, etcétera. Hubo varias cosillas que me hicieron ruido en cuanto a cuál es mi propósito, cuál es mi misión. Ok, estoy aquí estudiando, pero ¿a dónde quiero llegar? Poco a poco me fui, bueno, este tipo de estrés en mi mente me empezó a causar un mal inflamatorio. Empecé a enfermar de cierto modo y pues uno se preocupa bastante, ¿no? Ya sabes que uno busca en internet y encuentra lo peor. Y entonces empecé a buscar pues ayuda médica y con todos estos estudios que se me realizaron, al final me dijeron, ¿sabes qué? No hay nada mal químicamente contigo, es algo que te estás generando, digamos, desde tu psicología, era algo psicosomático. Entonces, pues me recomendaron
salir más, hacer ejercicio, calmar la mente. Y qué mejor que haciéndolo con meditación. Y a partir de ahí empecé a cambiar y a reestructurar mis creencias, pues era necesario, ¿no? Esa Mm. transformación en mí y ese reflejo interno se vio reflejado en el exterior, ¿no? Dejé de tener este mal inflamatorio casi de la noche a la mañana, ¿no? Tal vez me habrá tomado un mes, ¿no? En meditación, pero estas cosas me fueron llevando poco a poco a preguntarme realmente cuál es la felicidad para mí, qué es el éxito, ¿es lo que todos me han dicho o es lo que yo considero lo que me gustaría hacer, ¿no? Muchas de estas creencias fueron cambiando en mí y poco a poco me fue llegando como las señales del universo, ¿no? Pues algunos números sincrónicos en la obra, algunos sueños bastante vívidos, lúcidos. Bueno, comenzó a pasarme el fenómeno llamado experiencia fuera del cuerpo. Mm. Así se conoce científicamente por el tipo de visión y de experiencia que uno tiene. Empecé a indagar en todo esto y pues estas señales me fueron llevando a que había algo más grande que a lo cual yo había pedido ayuda, ¿no? Y me estaba respondiendo en las señales que yo veía en el día a día. Y de ahí pues me seguí, ¿no? De ahí me seguí y llegué a la conclusión de que parte de mi misión y de mi propósito era compartir esto que me había sucedido y lograr inspirar a otros para que no llegaran a ese punto, ¿no? Mm. Y básicamente de ahí comenzó todo en el 2012. Y además, fíjate, Chris, que yo creo que siempre hay un factor en común para algo que te hace cambiar el chip y buscar o ver más allá. Esto que estás Claro, diciendo tú de lo psicosomático, a mí me pasó algo similar, un proceso de sí, ansiedad bastante grande, y fue lo que a mí me empujó también a todo esto. Fíjate, yo empecé igual a buscar cómo relajarme o cómo intentar eh, eliminar los pensamientos negativos que me venían a la cabeza, y yo creo que va un poco en línea de que siempre hay un factor común que hace que estalle todo. definitivamente, sí, 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 definitivamente hay, alguna vez escuché que había dos formas de llegar a ello. La primera era a través del dolor, pues, o sea, no del dolor físico, pero de alguna experiencia que nos da un contraste, ¿no? Mm. Cuando experimentamos las sombras, es cuando realmente apreciamos la luz, ¿no? Y es verdad, tienes toda la razón, es muy común en las personas comenzar a despertar a partir de un evento como este, ¿no? De algún dolor, algún problema, algún momento oscuro en nuestras vidas. Y es verdad, la otra forma es, pues, desde empezar a estudiarlo, empezar a que te motiven estas cosas y empezar a, pues, básicamente desde la curiosidad de empezar a indagar y a estudiar esto. Aunque siento que la forma más dura y más fuerte, más eficaz, por decirlo así, es así como tú comentas. Algún momento y procesos que nos hacen transformarnos, ¿no? Son cosas de la realidad que nos orillan hasta el momento de no retorno, ¿no? Llegamos a ese momento en el que o cambiamos o nos transformamos o realmente caeremos en una crisis, ¿no? Y te entiendo perfectamente, David. Entiendo qué se siente, ¿no? Y creo que estamos a través de la misma línea de despertar. Y además, mira, yo no sé si me imagino que te harías las mismas preguntas o similares a las que yo me he ido haciendo a lo largo del camino. Es viendo a las demás personas y comparándote, aunque en compararse no está bien, pero decir, ¿por qué he sido yo a quien ha tenido que pasarle esto y por qué soy yo el que está ahora en este camino? Es decir, ¿tú crees que hay un factor o crees que no voy a decir lo que somos elegidos, porque eso queda fatal, pero es como que era nuestro momento, o sea, éramos nosotros y era ese momento. ¿Tú crees que había algo ya conjugado, algo planificado en nuestra hoja de ruta? Pues yo creo que sí, yo creo que hay, todo sucede por una razón. En cuanto a mi experiencia, he visto que todos los eventos en nuestra vida son sincrónicos. Muchas veces lo podemos ver conscientemente y otras veces no. Otras veces decimos, bueno, pues mi vida ha sido un rebote de experiencias y de coincidencias, etcétera. Pero
viéndolo desde el punto de vista más, digamos, un poco más arriba, un poquito más global, más abierto, siento que existen experiencias en todos nosotros que nos van llevando en diferentes caminos sincrónicos. Llámenles los ángeles guardianes, llámenles los guías espirituales o llámenles simplemente pues el yo superior, ¿no? Lo que es el inconsciente y lo que se conecta con los planos más divinos. Y lo que he llegado a entender de esto es que muchos de nosotros elegimos esto antes de nacer. Muchos de nosotros ya traíamos la chispa. Entonces solamente era cosa de que se detonara esa chispa. Y en muchas situaciones, como tú dices, ¿por qué yo, no? Si te pones como a pensar en el lugar en el que naciste, en el círculo en el que naciste, tal vez era necesario empezar a expandir ese tipo de conciencia, ese tipo de entendimiento en ese lugar específico, en este tiempo específico, a través de una personalidad específica. Entonces, muchos les llaman los Star Seeds, otros les llaman los Wanderers, los Índigo, los Cristal, los Arcoíris, etcétera, ¿no? Son nombres para, digamos, Mm. clasificar. La mente humana necesita eso, pero sí siento, sí creo que existe un factor desde nacimiento, desde la vibración, la firma vibracional de quién eres, para haber llegado a este punto. Y sí, uno se pregunta de rayos, pues, ¿por qué yo, no? ¿Por qué habiendo tantas personas alrededor, estas cosas me pasaron a mí? Pues ese salto que uno da de decir, voy a empezar a hablar de ello, voy a empezar a inspirar o a dar consejo a otras personas, es algo que posiblemente una personalidad como la tuya hubiera hecho. Posiblemente si hubieras nacido en otro cuerpo, en otro lugar, posiblemente jamás se hubiera dado, pero siento que todo es sincrónico, hay un porqué y creo que viene desde antes del nacimiento. Sí, además, mira, lo que estás diciendo tú, Chris, tiene su explicación, porque, bueno, cuando encarnamos, cuando reencarnamos, nosotros de vidas pasadas tenemos cosas por cumplir o no, o cosas por purificar, ¿vale? Así es. Entonces, en el momento de reencarnar, somos nosotros quien va a decidir el tipo de pruebas que vamos a tener que vivir. Pero claro, es lo que yo digo, a nosotros nos lanzan al vacío, pero no nos dan un manual de instrucciones de tú tienes que hacer esto, esto y esto. ¿Qué pasa? Exacto. Que cuando te vas alejando demasiado del propósito que te llevó a encarnar o a lo que has venido aquí, yo siento que es o lo haces o te obligamos a que lo hagas. Y yo creo que eso es como el detonante. ¿No lo estás haciendo? Ya te obligamos nosotros, no te preocupes. Pero además que sí que es súper interesante todo esto, aunque mucha gente no cree en ellas, también hay que entender en la etapa en la que estarán de evolución, cada uno tiene su etapa, hay que respetarla. Pero fíjate, el otro día, hablando con Juan Miguel del Centro Espírita de Madrid, me explicaba acerca de la nueva generación de niños, ¿vale? Que han venido con un propósito, o sea, espiritualmente son más avanzados que nosotros, ¿vale? Y ellos lo que han venido aquí es a como agitarnos, como a empezar a que despertemos. Y eso me llama mucho la atención por cosas porque las inteligencias que tienen los niños ahora a mí me sorprenden. O sea, a mí me sorprenden, Sí, sinceramente. Y es sí, como sí, que sí. nosotros sí, vinimos aquí con un propósito, por ejemplo, divulgar, abrir conciencia, pero Claro. quizás somos demasiado pocos todavía como para hacer el cambio que tenemos que hacer. No sé qué piensas tú. Sí, definitivamente. Creo que así como tú dices, tú mencionas que hay un plan desde antes de nacer, ¿no? Y cuando nuestro camino se va desviando, hay algo que, pum, nos pone una barrera, pum, nos pone un problema por acá y nos tenemos que reivindicar, ¿no? Por decirlo de ese modo. Y siento que eso sucede tanto a nivel personal como a nivel global. Es como un gran fractal, ¿no? Entonces, a nivel global, creo que también nos estamos yendo por un lado en el que puede haber, digamos, estamos maltratando el planeta, estamos maltratando a los animales, la naturaleza, nos estamos maltratando a nosotros mismos, ¿no? Inconscientemente, pero está pasando. En las sociedades hay mucho de este automaltrato inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, cuando esto empieza a suceder, globalmente tiene que haber algo que nos regrese como a la línea de evolución. Y es verdad, creo que sí empiezan a llegar diferentes almas, por decirlo de este modo, diferentes conciencias que empiezan
pues ayudar un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por acá, por acá. Entonces, personas como tú y yo y como muchos otros que están empezando a indagar en estos temas, tal vez muchos de ellos no tendrán un canal o una línea de divulgación, pero están en su proceso de aprendizaje y están realmente llegando a reflexiones muy, muy, muy grandes, ¿no? Todos en su, digamos, en su lugar o en su espacio. Entonces, creo que sí hay bastantes personas, pero como tú dices, ¿no? A comparación Mm. de otras filosofías, de otras organizaciones, de otras instituciones, creo que aún somos muy pocos. Pero poco a poco se está dando. Realmente nosotros pues ya somos adultos, ¿no? Son de las almas que llegaron después de los setentas. Y en los 70, si te fijas, hubo un choque de Mm. ideología muy, muy grande después de lo que fue la guerra de Vietnam. Empezó como, por ejemplo, un movimiento este que le llaman de los hippies, ¿no? Pero Sí, en este movimiento de los hippies hay una línea muy, muy delgada entre lo que es el hippismo, que está considerado por, pues, las formas de pensar más, digamos, más de antaño, más de antes, y las de ahora, ¿no? Tenía que haber ese choque de ideología. Muchos lo verán como libertinaje y otros lo verán como despertar, ¿no? Hay sí, hay bastantes un... perspectivas en eso. Y creo que ese momento fue muy, muy importante para que, pues, a partir de ese momento, las almas empezaron como a traer este chip un poquito ya más de conciencia, ¿no? Más de por qué estamos matándonos entre nosotros, ¿no? ¿En qué nos beneficia? O sea, ¿para qué las guerras? Y creo que empezaron a aparecer estas personas. Y hoy en día, como tú mencionas, ¿no? Ahora los niños que traen esta inteligencia superior, que están incluso ya conectados a sus sueños, conectados a otro tipo de señales en la naturaleza, pues ya son más, ¿no? Y eso es algo que a mí me da mucha esperanza. Son más a comparación de los que llegaban en los setentas, en los ochentas. Y yo espero que poco a poco se vaya expandiendo más esta conciencia, pero alguien tenía que empezar, ¿no? Alguien tenía que decir, vamos hacia adelante y no me estoy refiriendo a, por ejemplo, a canales como los nuestros, ¿no? Me estoy refiriendo a personas que empezaron desde hace mucho más tiempo que nosotros y en todo esto del chamanismo, en todo esto de em, espiritualidad, tarot, etcétera. Entonces, sí creo que somos pocos. Por ahora todavía la forma en la que va avanzando es muy, muy lento, pero al momento de empezar se tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Entonces creo que estos niños que están llegando hoy en día y que tienen estas capacidades, en un futuro van a ser como los nuevos, digamos, filósofos, los nuevos maestros o los nuevos personas que difunden este tipo de ideas de espiritualidad y tiene que cambiar la mentalidad en el mundo, tiene que